Bien, hola, ¿qué tal chicos? Estamos con otra entrega más de nuestro pequeño curso de React, React.js. Si te perdiste las lecciones anteriores, te dejo enlace en la parte superior de la lección anterior, que era la lección donde vimos una breve introducción a JSX. Y en este caso vamos a hablar un poco de los componentes en React, cómo se manejan, para qué sirven y cómo los podemos utilizar dentro de nuestra aplicación. Recordemos un poco lo que habíamos hablado en la primera lección, que también te lo dejo en la parte superior, es que una página web o una aplicación web se divide en diferentes componentes. Cuanto más componentes tengamos, mucho mejor. No nos preocupemos de que tengo muchos componentes, de que me voy a hacer más complejo. No, lo ideal es cuanto más componentes, mucho mejor, ya que en el mantenimiento nos ayuda mucho porque podemos ubicar un componente específico en el cual podemos tener algún problema y lo corregimos de forma rápida. Bien, pero eso va a depender del tipo de aplicación que estemos realizando. Nos habíamos quedado en esta pequeña aplicación donde vimos el tema JSX. Entonces lo que voy a hacer es borrar estas dos funciones. Por ahí posiblemente me van a salir algunos errores. Acá en el index también vamos a borrar esto, que ya lo tenía. Lo voy a dejar solo con la función de React DOM render, que era lo que ya teníamos, ¿no? Voy a seleccionar esto, grabo, vamos a ver, todo está funcionando igual. Aquí también vamos a grabar y tenemos un error, ¿no? Me dice sumar y saludar ya no están definidos porque ya borré estas funciones. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Listo. Ahora sí grabo esto, actualizamos y tenemos nuestra aplicación tal cual como cuando creamos el proyecto. Bien, entonces cuando hablamos de componentes en React, nos referimos a que podemos crear componentes de dos formas, de dos maneras. Uno que se le conoce como los componentes funcionales o componentes basados en funciones, y otros son los componentes basados en clases, normalmente en clases de ECMAScript 6. Por ejemplo, si queremos hacer un componente en React basado en funciones, es algo muy sencillo, solo utilizando la función, por ejemplo, function, y el nombre del componente. Se recomienda, ojo, se recomienda, y esto es propio de la documentación de React, que la primera letra del nombre sea en mayúscula para que haga la diferenciación cuando utilicemos JSX y el componente sea distinto a un elemento de HTML5, porque normalmente los elementos en HTML5 todos son en minúscula. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, welcome, ¿no? Vamos a ponerle welcome de esta forma y vamos a considerar un parámetro llamado props. Esto es, digamos, la sintaxis básica que nos pide React para crear un componente. Voy a poner return para que me devuelva, y en este caso le voy a decir que me devuelva un saludo, ¿no? Ok, vamos a poner acá hola desde un componente funcional. Ok, grabamos esto, no se muestra nada aún porque no estoy llamando al componente. Para llamar al componente, no se olviden que tenemos un componente principal, podríamos decir un componente padre de toda la aplicación React, que es la función app. Entonces, a partir de esta función es de donde se inicia toda la lógica de la aplicación. Entonces aquí voy a eliminar esto y vamos a llamar a nuestro componente welcome. Entonces para eso lo único que hacemos es poner welcome y cerramos el componente. Grabo y pueden ver que ha cambiado, ¿no? Está llamando al mensaje que pusimos en el componente funcional. Entonces de esta forma estamos creando un componente en React muy sencillo. Y el props lo vamos a ver en un momento más, no se preocupe. Vamos a ver ahora cómo creo un componente basado en clases. Ahora, de que hay diferencias entre utilizar una clase y utilizar una función, hay diferencias. Si quiero hacer un componente sencillo, rápido, lo mejor es utilizar componentes funcionales. Pero si voy a manejar estados y voy a manejar otras características como el ciclo de vida de los componentes, lo mejor, o mejor dicho, la recomendación propia de React es utilizar clases. En este caso vamos a hacer un componente muy sencillo para el ejemplo, utilizando clases. Class, y vamos a poner bienvenido.
bienvenido. Pero para que esta clase sea un componente de React, lo que tenemos que hacer es una herencia. Y una herencia se utiliza la instrucción extends, seguidamente de la clase desde donde quiero heredar, react.component. ¿Ok? Cuando utilicemos esta herencia, hay que darnos cuenta de que esté importado React aquí, ya que si esto no está, nos va a dar un error. Fíjense bien, voy a quitar esto, grabamos y nos va a decir un error, ¿no? React no está definido. Entonces lo regreso, grabamos y ahora sí, todo está funcionando bien. Ahora, existe otra diferencia de que cuando utilizamos un componente basado en clases, hay que llamar a un método y ese método es, digamos, un método que se autollama automáticamente cuando utilizamos el componente y es el método render propio de react.component. Entonces vamos a poner render y dentro de render vamos a poner, por ejemplo, el return que teníamos hace un momento, ¿no? Vamos a poner h1, perdón, ahora sí, vamos a borrar esto. H1, hola, desde un class component. Vamos a poner así, class component. Grabamos, no se muestra acá porque todavía no estamos invocando el componente, ¿no? Entonces vamos a llamar a bienvenido. Grabamos y ahí pueden ver que ya tengo mis dos componentes. Un componente basado en funciones o componentes funcionales y un componente basado en clase también llamado class components en React. Entonces esas son las dos formas de utilizar componentes en React. Ahora nosotros podemos enviarle ciertos parámetros a estos componentes y los componentes normalmente lo reciben por medio de un objeto y ese objeto es el objeto precisamente props porque vienen a ser las propiedades de ese componente al cual estamos llamando. Por ejemplo, yo le voy a enviar aquí un nombre. Vamos a enviarle, a ver, nombre. Y le voy a decir que se llame Grover. ¿Ok? Y aquí también le voy a enviar nombre. Y también le voy a decir que se llame, por ejemplo, Pablo. ¿No? Grabamos esto. Posiblemente nos dé un error, vamos a ver, no nos da un error, todo está funcionando bien, pero no estoy utilizando, digamos, el objeto props. Si bien cierto están llegando, pero no los estoy utilizando, por lo tanto no hay un error. Entonces lo que nos queda es utilizar ese valor. ¿Y cómo lo utilizo? Fíjense bien, vamos a poner aquí, hola, ¿no? Vamos a interpolar, no se olviden las llaves que utilizamos en React. Vamos a eliminar todo este texto. Y aquí voy a utilizar props.nombre. ¿Ok? Grabamos y pueden ver que dice hola Grover. Ahora, ¿cómo hacemos el uso de los props dentro de un class component? Dentro de un class component varía. Para ello vamos a utilizar el operador this. Cuando me refiero al operador this, para los que conocen un poco de programación objeto-objeto, hace referencia a la misma clase. Quiere decir al propio objeto. Entonces voy a poner aquí this. Vamos a poner de esta forma this.props.nombre. Entonces voy a eliminar todo esto. Vamos a eliminar todo esto. Pero no se olviden que esto también tiene que ir entre llaves para que funcione. Si no, React no lo va a reconocer. Lo va a ver como un texto sencillo. Grabamos y pueden ver ahí que ya estoy recibiendo el argumento nombre en ambos componentes. Y en ambos componentes esto llega a través del objeto props, que son las propiedades del componente. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de estados, eso sí lo vamos a tener que manejar propiamente en class component. Eso no se manejan en clases o en componentes funcionales, perdón. Entonces ahí va a variar un poco la figura. Vamos a hacer, por ejemplo, un cambio. Y para hacer ese cambio, lo que vamos a hacer es manejar estados. Fíjense bien, vamos a hacer que props, en vez de llamarse props,
nombre, vamos a decirle prods, vamos a decirle this.stay nombre, ¿ok? Pero esto no existe, así que me puede dar un error, ¿ok? Ahí pueden ver que me da un error. Entonces, ¿dónde yo creo los estados del componente? Pues los creo a través de un método que es el método constructor de la clase, que es el método que se crea o se inicializa al momento de crear el objeto. En este caso sería el momento de invocar ¿a quién? Al componente. Entonces aquí vamos a poner constructor, ¿no? Constructor, y ese constructor va a recibir el prods, y como hereda de una clase padre llamada ReactComponent, a esa clase padre le vamos a enviar precisamente los prods. ¿Ok? Voy a ponerle super, porque con la instrucción super o con el método super yo llamo al constructor de la clase padre, que en este caso sería llamar a la clase ReactComponent, o mejor dicho al constructor de la clase ReactComponent, y le vamos a enviar justamente los prods. Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crearle el estado, ¿no? ThisStay va a ser igual al objeto que necesitamos crear. Entonces en este caso yo necesito un nombre, ¿no? Y este nombre puede venir justamente desde el prods que estoy recibiendo, ¿no? Vamos a ponerle de esta forma, control Z, prods.nombre, listo, grabo y pueden ver que ahora sí funciona. Es más, ¿para qué me sirve un estado? Normalmente un estado sirve para poder inicializar valores iniciales de un componente. Es una de las funciones que le podemos dar, ¿no? Entonces yo puedo cambiar o eliminar todo esto, o en todo caso aquí en este nombre yo le puedo poner de frente, vamos a ponerle así, Pablo, aquí, y cuando llame al componente lo pueda llamar de esta forma y va a funcionar igual. Pueden ver, ahí está, funciona igual. Entonces aquí puedo yo ya manipular incluso estos estados de estos componentes, ¿no? Esa es la diferencia. También se maneja un tema de ciclo de vida del componente, pero eso lo vamos a ver en una siguiente entrega. Bien chicos, entonces hasta aquí este video sobre componentes en React. Así que no te pierdas la siguiente entrega y para ello tienes que estar suscrito al canal, no te olvides suscribirte y si te gustó este tutorial no olvides regalarnos un like, compartirlo, que eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Hasta otra oportunidad. Bye.